Hola amigos, buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que te encuentres, recibe un cordial saludo de paz desde tu canal. Dios te espera a ti y a mí con los brazos abiertos. Mi nombre es María López, te saludo desde esta bellísima comunidad de Lemoore, aquí en California. Hoy nos encontramos a junio 18 del 2023. Hoy se celebra aquí en los Estados Unidos el Día de los Padres. Felicidades a todos los padres. Y también principalmente a Dios Padre Todopoderoso, Dios del cielo y de la tierra, por ser nuestro Padre, por ser su día, que es todos los días, pero como te digo siempre, a Él le damos toda la honra y toda la gloria, y le damos gracias y le decimos felicidades por ser nuestro Padre. Entonces a Él, como te digo siempre, a Él se le aplaude con las manos en alto. Felicidades primeramente a Dios y después a ustedes, los padres en sus hogares. Especialmente a mis hijos, muchas felicidades por ser el Día de los Padres. Y como te digo, siempre esperando que te encuentres en perfecto estado de salud en compañía de toda tu familia, que son mis mejores deseos. Y para informarte también que inicié un nuevo canal que se llama de todo un poco con Mari, que va a ser la secuencia de las enseñanzas que les dé aquí para que pongan mucha atención. Allá se va a tratar de ponerlo en práctica a través de juegos, de adivinanzas, preguntas y respuestas. Así es de que para que pongan mucha atención a lo que las enseñanzas que reciben en este canal, y allá los que quieran participar pues ya van a tener la información. Así de que los invito cordialmente para que también entren a mirar este nuevo canal de todo un poco con Mari. Así de que pues ya eh, terminando de decirte que después de darte la bienvenida y de saludarte y de informarte del nuevo canal, y esperando que te encuentres en perfecto estado de salud en compañía de toda tu familia, pues el tema del día de hoy será sobre los apóstoles, cómo fue su final, así como hoy en el Evangelio se habló del llamado de Dios para cada uno de nosotros, en especial pues a los sacerdotes. Así te hace el llamado a través de este video, de este canal, que pongas mucha atención, empieces a saber de él, tener información y así irte enamorando cada día más. Es una forma de hacer el llamado. Te está llamando el Señor para que aprendamos y hablar sobre los apóstoles, su fin, cómo terminaron, de cómo fue su inicio. Y es interesante para saber quiénes eran, qué es lo que hacían, cómo fue su llamado, en fin, toda la enseñanza. Esto es lo que hay para todos nosotros. Eso es lo que les voy a compartir. Espero que pongan mucha atención y nada más, poner en práctica lo que el Señor nos da. Y este canal, este nuevo canal que les digo, de todo un poco con Mari, va a ser donde se va a poner la práctica de la enseñanza que aquí les estoy compartiendo. Nos la vamos a pasar bien, eso espero. Así de que también te digo que espero que te quedes a mirar el video completito y lo compartas con las personas que tú creas que se van a beneficiar. Entonces, después de darle gracias a Dios y a la Santísima Virgen por ser la Madre del Salvador, pues a ti, como te digo siempre, esto es especialmente para ti, con mucho cariño y con mucho respeto. Y ya, se acabó. Y pues sin más, comenzamos. A ver cómo nos va. Primeramente, Dios.
aquí vamos a comenzar con, como te digo, vamos a comenzar el destino de los 12 apóstoles después de Jesucristo. Y dice así. Dice, muchas veces nos preguntamos sobre el destino de los apóstoles, así que nos dimos a la tarea de compilar algunas cosas sobre sus vidas. El orden de los apóstoles no tiene nada que ver con su importancia, más bien es en orden de aparición. Primero, Santiago el Mayor. Santiago el Mayor, Boanerges, también llamado Boanerges, hijo de Zebedeo y Salomé, hermano de Juan el apóstol, un pescador que vivió en Betsaida, Capernaum y Jerusalén. Predicó en Jerusalén y Judea y fue decapitado por Herodes en el año 44. Era hermano de San Juan Evangelista. Se le llamaba el Mayor para distinguirlo del otro apóstol, Santiago el Menor, que era más joven que él. Con sus padres Zebedeo y Salomé, vivía en la ciudad de Betsaida, junto al mar de Galilea, donde tenían una pequeña empresa de pesca, tenían obreros a su servicio y su situación económica era bastante buena, pues podían ausentarse del trabajo por varias semanas, como lo hizo su hermano Juan cuando se fue a estarse una temporada en el Jordán escuchando a Juan Bautista. Fue el primero de los 12 en convertirse en mártir. Se dice que fue decapitado por una espada. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 12, versículo 1 y 2. El nombre Santiago proviene de dos palabras. San Jacob, porque su nombre en hebreo era Jacob. Los españoles en sus batallas gritaban San Jacob, que significaba ayúdenos. Y de tanto repetir estas dos palabras, las unieron formando una sola, Santiago. En griego se dice Yankos, Yaikok, en arameo Yaakoi. Su significado de su nombre significa sostenido por el talón. Esto es Santiago el Mayor. Ahora el siguiente es Andrés. Andrés era el hermano de Pedro e hijo de Jonás. Vivió en Betsaida y Capernaum y era pescador antes de que Jesús lo llamara. Tuvo el honor y el privilegio de haber sido el primer discípulo que tuvo Jesús, junto con San Juan el Evangelista. Los dos eran discípulos de Juan Bautista. Andrés trajo a su hermano Pedro a Jesús. Él es el primero en tener el título de misionero en casa y en el extranjero. De acuerdo con la tradición, Andrés murió como mártir en Acaya, Grecia, en el pueblo de Patra, cuando la esposa del gobernador Aepeas fue sanada y convertida a la fe cristiana. Y poco después de que el hermano del gobernador se volviera cristiano, Aepeas se enojó mucho. Él arrestó a Andrés y lo condenó a morir en la cruz. Andrés, sintiéndose indigno de ser crucificado en una cruz, en la misma forma que su maestro, suplicó que la suya sea diferente. Así que fue crucificado en una cruz con forma de X, la cual hasta el día de hoy es llamada la Cruz de San Andrés y es uno de sus símbolos apostólicos. La tradición coloca su martirio el 30 de noviembre del año 63 bajo el imperio de Nerón. En griego se dice su nombre Abopeac, arameo Anés, y su significado de su nombre significa hombre fuerte, viril. Eso es la biografía de Andrés. Siguiente. Bartolomé, o también llamado Natanael.
hijo de Talmai, vivió en Caná de Galilea. La tradición dice que fue misionero en Armenia. Un número de estudiosos cree que fue el único discípulo que provino de sangre real o de una familia noble. Su nombre significa hijo de Tolmai o Taimai. El nombre de Bartolomé aparece en cada lista de los discípulos. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 10, versículo 3, y en Marcos capítulo 3 al 18, y en Lucas capítulo 6 al 14, y en Hechos versículo 1 y 13. Este no era el primer nombre, no obstante, fue su segundo nombre. Su primer nombre probablemente era Natanael, a quien Jesús llamó un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Eso nos lo dice en Juan capítulo 1, 47. Dice, se transformó en uno de los misioneros más aventureros de la iglesia. Se dice de él que predicó con Felipe en Pirgia y Hierápolis, también en Armenia. La tradición dice que él predicó en India y su muerte parece haber tenido lugar ahí. Murió como un mártir por su Señor. Fue despellejado vivo con cuchillos. A este santo, que fue uno de los 12 apóstoles de Jesús, lo pintaban los antiguos con la piel en sus brazos como quien lleva un abrigo, porque la tradición cuenta que su martirio consistió en que le arrancaron la piel de su cuerpo estando él aún vivo. Qué terrible. En griego su nombre Bartolomais, pues está muy difícil el otro. En arameo Bartolmai, y su significado de su nombre significa hijo de Ptolomeo. Siguiente. Cuarto. Santiago el menor o más joven. Santiago el menor o más joven, hijo de Alfeo o Cleofás y María, vivió en Galilea. Fue el hermano del apóstol Judas. La tradición siempre lo ha identificado con el hermano del Señor, pariente cercano. Eso lo encontramos en Marcos capítulo 6 y 3. Es mencionado por San Pablo en su carta a los Gálatas. Eso lo encontramos en Gálatas capítulo 1 y 19. Se le identifica también con aquel Santiago a quien se le aparece el Señor resucitado. Eso lo vemos en 1 de Corintios capítulo 15 y 7. Es el autor de la carta del Nuevo Testamento que lleva su nombre. Predicó en Palestina y Egipto y fue crucificado en Egipto. La tradición dice sobre su muerte que el sumo sacerdote Anás II le ordenó renegar de Jesús, pero Santiago, que estaba en lo alto del templo, aprovechando la concurrencia, se puso a predicar el evangelio. Al escuchar esto, los fariseos y escribas se llenaron de furor y uno de ellos lo empujó desde lo alto. Santiago no muere de golpe, sino que es apedreado mientras rogaba a Dios de rodillas por sus asesinos. Como tardaba en morir, es golpeado en la cabeza con una maza por un batanero. En griego su nombre es Yancos, en arameo Yaakov, y su significado de su nombre es sostenido por el talón. Eso es Santiago. Ahora vamos con Juan. Juan Boanerges, hijo de Zebedeo, y Salomé, hermano de Santiago, el apóstol, fue conocido como el discípulo amado.
Él escribió el Evangelio según San Juan, Primera de Juan, Segunda de Juan y Tercera de Juan y el Apocalipsis. Predicó entre las iglesias de Asia Menor. Desterrado en la isla de Patmos, fue más tarde liberado y murió de muerte natural en el año 100. Fue un hombre de acción, era muy ambicioso y un hombre con un temperamento explosivo y un corazón intolerante. Su segundo nombre fue Boanerges, el cual significa hijo del trueno. Él y su hermano Santiago vinieron de una familia de mejor posición que el resto de los apóstoles. Juan maduró con el tiempo. En la etapa posterior de su vida se había olvidado de todo, incluso de su ambición y temperamento explosivo, excepto de su compromiso de amor para con el Señor. Se dice que un atentado fue realizado contra su vida mediante un cáliz de veneno del cual Dios lo salvó. Murió de causas naturales. Su nombre en griego, Ioannes, en arameo, Johanán, y su significado de su nombre es el Señor es misericordioso. Ese es el significado de su nombre. Número 6. Judas Iscariote. Judas Iscariote, el traidor, fue el hijo de Simón, quien vivió en Queriot de Judá. Él traicionó a Jesús por 30 piezas de plata y luego se ahorcó. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 26, versículo 14-16. Se dice que Judas vino de Judá, cerca de Jericó. Él era un judío y el resto de los discípulos eran galileos. Era él el tesorero del grupo y estaba entre los que lideraban conversaciones. Iscariote, en una primera acepción del término derivada del hebreo segarya, podría significar el mentiroso, el hipócrita, lo cual no es contradictorio con la participación que los textos canónicos le reservan en el final de Jesús. En una segunda acepción del término, por otro lado, la más generalmente aceptada, Iscariote, querría decir natural de Queriot, ciudad de Judea en la frontera con Edom, citada en el libro de Josué, que lo encontramos en Josué capítulo 15, 25. Lo que constituiría una vez más un dato, el de su origen, que no poseemos de casi ninguno otro de los 12, y que convertiría a Judas en el único apóstol de Judea y, en consecuencia, no Galileo. Existe una tercera acepción, según la cual el apelativo Iscariote haría referencia a una posible adscripción de Judas al grupo de los celotes, también llamados, como se sabe, sicarios, notablemente similar a Iscariote. Vacante, como queda el puesto de Judas en el colegio de apóstoles, estos se planteaban reemplazarlo, presentándose dos candidatos con parecidos méritos, José Barsabás y Matías, y los apóstoles, echándolo a suertes, eligen a Matías. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 1, versículo 15 al 26. Su nombre en griego era Judas, en arameo Yehudá, y su significado de nombre significa alabado.
Número 7, Judas Tadeo. El otro era Judas Iscariote, este es Judas Tadeo. Judas Tadeo o Lebeo, hijo de Alfeo o Cleofás y María. Hay quienes afirman que San Judas Tadeo era hermano del apóstol Santiago, el hijo de Alfeo, llamado también Cleofás, quien era hermano del justo San José, según sostiene un documento publicado por la Congregación para el Clero. Cleofás se casó con María de Cleofás después de enviudar de su primer matrimonio, del que nació San Judas Tadeo. Por lo tanto, Santiago el menor y Judas serían primos de Jesús y sobrinos de San José y la Santísima Virgen. Tadeo se considera que viene del arameo tada, que quiere decir pecho, y por lo tanto significaría magnánimo. Judas significa alabanzas sean dadas a Dios. Fue hermano de Santiago el más joven. Fue uno de los apóstoles de los que se sabe poco y vivió en Galilea. La tradición dice que predicó en Asiria y Persia y murió como mártir en Persia. San Jerónimo lo llamó Tinonomios, lo cual significa un hombre con tres nombres. En Marcos capítulo 3 versículo 18 es llamado Tadeo. En Mateo capítulo 10, 3 es llamado Lebeo. Su apellido era Tadeo. En Lucas capítulo 6, 16 y Hechos capítulo 1 y 13 es llamado Judas, el hermano de Santiago. Judas, la epístola o carta de Judas, forma parte del Nuevo Testamento y es atribuida a San Judas Tadeo. Se ha dicho que Judas fue a predicar el evangelio en Edesa, cerca del río Éufrates. Allí sanó a varios y muchos creyeron en el nombre del Maestro. Judas fue desde allí a predicar el evangelio en otros lugares. Según la tradición, le cortaron la cabeza con un hacha en el Ararat. Su nombre en griego, Judas, en arameo, Yehudá, y su significado del nombre, alabado. Número 8. Mateo. Dos de los cuatro evangelistas dan a San Mateo el nombre de Leví, mientras que San Marcos lo llama hijo de Alfeo. Posiblemente Leví era su nombre original y adoptó el mismo nombre de Mateo cuando se convirtió en seguidor de Jesús. Fue un publicano o cobrador de impuestos. Él escribió el evangelio que lleva su nombre. Murió como mártir en Etiopía. El hecho sobresaliente sobre él es que fue un recaudador de impuestos. El cobrador de impuestos era odiado, no solo sobre el terreno religioso, sino también porque la mayoría eran notablemente injustos. En las mentes de varios hombres judíos honestos, estos cobradores de impuestos eran considerados como criminales. Aún así, Jesús eligió un hombre a quien todos los hombres odiaban y lo hizo uno de los suyos. El hombre promedio habría pensado que era imposible reformar a Mateo, pero para Dios todas las cosas son posibles. Fue martirizado por oponerse al matrimonio del rey Hirciaco con su sobrina Ifigenia, la cual se había convertido al cristianismo por la predicación del apóstol.
Se dice que murió decapitado con una espada. Su nombre en griego, Mataios, en arameo, Matillahu, y su significado de nombre, el nombre, mejor dicho, lo que su nombre significa es regalo de Dios. Nueve, Pedro. Ay, un momentito, perdón, déjeme tomar poquita agua, con su permisito. Manuel López, freestyle de video. Bueno, Estoy grabando. yo dije, ¿qué te estás escondiendo? ¿O qué? Estoy grabando. Ahorita te llamo. Ahorita te llamo. Ok, pues. Bye. A ver lo que pasa por estar en vivo. Me está llamando mi hijo. Así de que no me molestes ahorita, porque estoy ocupada. Bueno, entonces, ¿en qué me quedé? Ya me perdí. A ver. Disculpa por la llamada, y si quedó grabado, pues para que vean que estoy en vivo y no sé editar ni nada, así de que, pues ahí va a salir. Entonces, como les dije, a ver, voy a empezar. Pedro. Simón Pedro, hijo de Jonás, era un pescador que vivió en Betsaida y Capernaum. El nombre verdadero y originario de San Pedro era Simón, que aparece a veces como Simeón. Hizo trabajo evangelístico y misionero entre los judíos, yendo tan lejos como a Babilonia. En cada lista apostólica, el nombre Pedro es mencionado en primer lugar. Fue nombrado piedra. Su nombre griego fue Simón. Su nombre hebreo fue Cefas. El significado griego de Simón es roca. El significado árabe de Cefas también es roca. Pedro era Galileo, también como lo fueron varios de los otros discípulos. Cristo resucitado es el fundamento de la iglesia, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está ya puesto, que es Jesucristo. Esto lo encontramos en 1 Corintios capítulo 3, versículo 10. Sin embargo, el mismo Jesús quiso que su iglesia tuviese un fundamento visible, que serán Pedro y sus sucesores. Jesús presenta la vocación singular de Pedro en la imagen de roca firme. Pedro, también Petros, Kefá, piedra, roca. Es el primero que Jesús llama y lo nombra roca, sobre la cual construirá su iglesia. Pedro es el primer papa, ya que recibió la suprema potestad pontificia del mismo Jesucristo. Es verdad, Pedro cometió muchos errores, pero tuvo siempre la gracia salvadora del corazón amante. No importa cuántas veces se hubo caído y fallado, siempre recuperó su coraje e integridad. La tradición dice que fue crucificado en Roma con la cabeza hacia abajo. Pedro solicitó que lo crucificaran cabeza abajo porque no era digno de morir como su Señor había muerto. Su nombre en griego, Petros, en arameo, Kefas, y el significado de su nombre significa piedra. Ahora el número 10, Felipe. San Felipe era originario de Betsaida, o sea, Galilea, y de profesión pescador. Junto con Andrés, son los únicos que tienen nombres griegos entre los apóstoles. San Felipe
es quien invita a Natanael a conocer al Señor. Eso lo encontramos en Juan 1:45. La tradición dice que Felipe predicó en las regiones de Frigia, actualmente llamada Turquía, y Escitia, actualmente Moldavia, Ucrania, Hungría y el este de Rusia, y murió como mártir en Hierápolis. El Evangelio de Juan muestra a Felipe como uno de los primeros entre tantos a quienes Jesús les dirigió la palabra. Sígueme. Escritores de la iglesia primitiva y Eusebio, historiador de la iglesia, afirman que San Felipe predicó el evangelio en Frigia y murió en Hierápolis. Papías, obispo de este lugar, supo por las hijas del apóstol que a Felipe se le atribuía el milagro de la resurrección de un muerto. Fue martirizado y muerto en Hierápolis. Su martirio consistió en ser crucificado y apedreado. Su nombre en griego, Filipos, en arameo pues no lo entiendo, y su significado de su nombre, amigo de los caballos. Este es Felipe. Número 11, Simón. Simón el Celote, uno de los apenas conocidos seguidores llamado Cananeo o Celote para distinguirlo de Pedro. Vivió en Galilea. El nombre no significa que haya formado parte de los celotes, sino que él era muy celoso a la ley judía, la cual él practicaba antes de ser llamado por el Señor. San Jerónimo y otros asumen incorrectamente que Caná fue su lugar de nacimiento y entonces por eso era llamado cananeo. Los vecinos relatan que sufrió la crucifixión como obispo de Jerusalén luego de haber predicado el evangelio en Samaria. No se sabe con certeza en qué lugar predicó el evangelio. Se habla de casi todos los lugares conocidos de ese entonces. Incluso se han mencionado que llegó hasta Gran Bretaña, según los griegos. Predicó en el Mar Negro, en Egipto, el norte de África y Gran Bretaña. Todo esto según la tradición. Ahora, su nombre en griego, Simón, en arameo, Shimón, y el significado de su nombre es el que ha escuchado a Dios. Y ya por último, Tomás, 12. Tomás vivió en Galilea. Tomás vivió en Galilea. La tradición dice que Tomás predicó el evangelio a los partos, medos, persas y carnios, y que después pasó a la India. Se cree que Santo Tomás sufrió el martirio en la costa de Coromandel, India, donde su cuerpo fue descubierto con ciertas marcas, que fue muerto con lanzas, y ese tipo de muerte es tradición en los países del este. Se sabe que su cuerpo fue trasladado a Edesa, donde fue enterrado en los grandes sepulcros, donde también se hallaban San Pedro, San Pablo y San Juan. Tomás fue su nombre hebreo y su nombre griego. En Juan 20, capítulo 20-25, lo vemos diciendo que a menos que vea las marcas en las manos de Jesús y en su costado, él no iba a creer. Por esto, Tomás llegó a ser conocido como Tomás el Incrédulo.
Se dice que él fue encargado para construir un palacio para el rey de India y fue muerto con una lanza como mártir por su señor. Su nombre en griego Tomás, en arameo Taumá, y su significado, el significado de su nombre significa gemelo. Entonces esos son los 12 apóstoles, de cómo fue su llamado, cómo murieron, y mucha enseñanza y mucho para reflexionar. Y ahorita les voy a compartir, continuando, el significado de el símbolo, mejor dicho, de cada apóstol, para que cuando veamos a los apóstoles, veamos la figurita que se tiene y ya vamos a saber cuál es cuál, por medio del símbolo. Por ejemplo, San Mateo, su símbolo lo que lo distingue es un ángel y 3 bolsas con dinero. Eso es Mateo, su símbolo. A Mateo se lo representa con un ángel y con 3 bolsas de dinero que simbolizan su antigua profesión de recolector de impuestos. Por eso es la manera en que lo podemos identificar. Cuando veamos esa imagen que trae, que es un ángel y 3 bolsas con dinero. Y ese es el símbolo de lo que anteriormente él hacía, su trabajo. Eso es Mateo. El símbolo de Simón es un pez sobre una Biblia y una sierra. Y el símbolo significa que un pescador de hombres, guiado por el poder del Evangelio, a Simón se lo representa con un pez y una Biblia, además con la sierra, arma con la que fue martirizado. Fíjense que, bueno, ahorita de que termine. Ahora, poner mucha atención. Judas Tadeo, su símbolo, ¿cómo lo identificamos? El símbolo de Judas Tadeo usualmente es un barco, pero también su medalla y un cayado. Este apóstol es representado con elementos que simbolizan su ser misionero y sus viajes para anunciar la buena nueva. Eso es Judas Tadeo. Ahora Santiago. Su símbolo de Santiago es una concha de vieira con la cruz, espada de Santiago. La concha de Santiago simboliza su ministerio, pues peregrinó largas distancias para anunciar el Evangelio. Este elemento tiene distintos usos para el peregrino, por ejemplo, para alimentarse. El símbolo de Tomás es una lanza y una escuadra. La lanza representa su muerte y la escuadra de carpintero describe la creencia de que erigió una iglesia en la India durante su ministerio allí. Eso es Tomás. El símbolo de Santiago Menor es un garrote o una sierra y la Biblia. Los elementos con los que se describe a este santo representan su celo por la palabra de Dios y la manera en la que murió, que fue con un garrote y una sierra, y la Biblia, ese es su símbolo. Ahora Felipe. El símbolo de Felipe es la cruz taú, una cesta de pan y una lanza. La canasta con su emblema representa la multiplicación de los panes.
la cruz taú y la lanza con la que a veces se le simboliza representan la manera en la que entregó su vida. Eso es Felipe. Ahora Juan, su símbolo es un águila y una serpiente en un cáliz. Dice la leyenda que intentaron asesinar a Juan poniendo veneno en su cáliz, por lo cual hoy se lo representa con este objeto con una serpiente dentro. Bartolomé, el símbolo de Bartolomé es la Biblia y un cuchillo. El libro simboliza su fe con la palabra de Dios y el cuchillo fue el instrumento de su martirio, pues se cree que este santo fue desollado vivo. Qué triste, qué feo. Ahora, empecemos con los símbolos de los apóstoles. Nuestra fe ha utilizado el simbolismo desde sus inicios. Cada santo tiene uno o varios símbolos que cuentan la historia de su vida, sus virtudes y su patronazgo. Pero, ¿cuáles son los elementos que representan a los 12 apóstoles? Ya les compartí los anteriores, ahora este debería haber comenzado, pero pues lo dejé hasta el último. El símbolo de Pedro es cruz invertida con llaves cruzadas. La cruz al revés fue el instrumento donde se cree que fue crucificado de cabeza. Las llaves simbolizan las llaves del cielo dadas a Pedro por Jesús al declararlo cabeza de la iglesia. El símbolo de Andrés es cruz en forma de X y 2 peces. Andrés llevó a su hermano Pedro a Jesús. Los peces representan la transformación de su misión de pescador. La transformación de pescador a pescador de hombres. La cruz en forma de X nos recuerda lo que se cree que fue el instrumento de su muerte. Y para finalizar, Matías, el símbolo es un hacha o cimitarra y la Biblia. Matías era conocedor de las escrituras, por lo que se lo representa con la Biblia. También fue decapitado con una cimitarra, por lo cual es también parte de su simbología. Y ya con esto finalizamos. Y aquí voy a decir, número 1, Simón Pedro, hijo de Jonás. Hay que poner atención de quién era hijo Simón Pedro, hijo de Jonás. Jacobo, hijo de Zebedeo y hermano de Juan. Jacobo, ¿quién era? Era hijo de Zebedeo y hermano de Juan. 3. Juan, hijo de Zebedeo y hermano de Jacobo. Andrés, hermano de Pedro. Felipe, Bartolomé, llamado Natanael. Mateo, llamado Leví. Tomás, llamado el mellizo. Jacobo, hijo de Alfeo. Judas Tadeo, hermano de Jacobo. Simón el cananista, llamado Celote. Y Matías. Y ya con eso finalizamos la enseñanza de los apóstoles. Aquí, ya para finalizar, que si ponemos a manera de reflexionar, como siempre digo, reflexionar, meditar y pensar, cómo fue su llamado. Todos tenían una característica que fue que cuando se les llamó, accedieron, fueron obedientes.
Dejaron lo que estaban haciendo y lo siguieron. 2. ¿Cuáles eran muchos de ellos sus trabajos? Unos eran, como en el caso de Mateo, que era recaudador de impuestos. O sea, tenían puestos donde la gente los juzgaba de que no eran buenas personas, porque en el caso de los impuestos, pues se quedaban con parte de las ganancias, pues, como de hoy en día. Y como también de la manera en que murieron, no quisieron algunos morir como nuestro Señor, como fue Pedro y el de la cruz, morir en X, perdón, sí, pues sí, en forma de cruz, y Pedro con la cabeza hacia abajo invertida a la cruz. Es porque nadie, cuando tú ya tienes conciencia de que no hay nadie más que Dios, todo mundo, no nos podemos comparar para nada, en ningún momento, en ninguna situación, a querer ser como Dios. Él es quien es y no hay otro más que Él. Él lo dejó todo como ejemplo. Y entonces tenemos que ser conscientes que solamente existe Él. Y Él es el que todo lo puede, el que todo lo ve, el que todo lo sabe. Y que cuando te hace el llamado, especialmente hoy a lo que estamos, que se nos habló en el Evangelio, en nuestro llamado, a cada uno de nosotros, que cuando el Señor te dice, por una razón o por otra, sientes esa inquietud de empezar a saber más de la palabra de Dios, a hablar de Él, a dar a conocer lo bueno que es, lo que Él ha hecho en tu vida, así como yo lo estoy haciendo al estar haciendo estos videos en este canal y en el otro que ya inicié en introducción. No tenemos que esperar a hacer cosas grandes para poder decir o darnos cuenta que hemos sido llamados. Porque allí es donde yo considero que está el primer error, de que nos vamos desviando del camino. Porque inconscientemente el enemigo nos ataca y empezamos a creer que ya somos personas especiales, que somos mejor que los demás, que tenemos ciertas virtudes que los demás, que somos mejores o más inteligentes o con más capacidades, cuando no es así. O también que nosotros mismos o el enemigo nos pone a creer, si el Señor te llama para servir y tú te empiezas mismo a descalificar, a no creer que tienes esa capacidad, que en primer lugar nadie tenemos capacidad de nada. Dios capacita al que llama. Dios simplemente te llama y Él te va capacitando de acuerdo a lo que Él quiere que tú des fruto. Si te llama para cantar en el coro, para leer las escrituras, para limpiar la iglesia, para predicar, para hablar de Él, para rezar, para todo lo que es las cosas de Dios. Él te va preparando, Él te va dando lo que tú necesitas en su momento, pero que va a ser para tu bien, para que no te pierdas. Porque si te empieza a dar mucho, te la empiezas a creer que tú, empieza el ego, empieza la vanidad, el creerme que ya soy distinto que los demás. Y también a uno mismo decir, ¿yo qué voy a andar haciendo ahí? Si yo no sé esto, si yo no sirvo para nada, yo no sé leer, yo no sé cantar, yo no sé hablar, no, ¿cómo voy a estar yo rezando? No te preocupes de eso. Dios te va a ir dando lo que Él quiere, que tú le digas que sí. A lo que tú, por eso siempre les estoy diciendo, cada uno examinémonos cuáles son los dones que tenemos, cuál es el don que tenemos, y empezar a desarrollar y ponerte al servicio de Dios. Allí en tu casa, con tu familia, con tus amistades, a hablar, a darle palabras de esperanza a la gente que lo necesita, palabras de consuelo, a dejar de ser una persona mejor en el buen sentido de que tengas temor a las cosas de Dios, no miedo, sino que empecemos a dejar de hacer todo lo negativo, hacer cada día mejores personas, poco a poquito. El camino es largo,
pero, y no hay prisa, despacito, y el Señor te va ayudando a que tú vas creciendo espiritualmente y vas aprovechando lo que Él te va dando, pero Él te da lo justo, lo necesario para que no te pierdas en el camino. Y que esa semilla, así como lo dice en la parábola del sembrador, que uno cayó en buena tierra, en mala tierra, uno se quedó afuera, se secó, uno empezó con mucho gusto y luego ya se desanimó, porque cuando tú te quieres portar bien, ¿cómo hay problemas? Porque se te empieza a desanimar. ¿Qué te ganas con estar haciendo esto? Si tú tienes un proyecto, quieres empezar cualquier cosa para ganar dinero, para ayudar a tu familia, para ayudar a los demás, y no nada más económicamente, en cualquier cosa, para ayudar a estar al servicio de los demás, la gente te desanima. En vez de apoyarte, te desanima. En vez de decirte, sí, mira qué bien lo estás haciendo, no te des por vencido, sigue adelante, todo a su debido tiempo, poco a poquito, ve despacito, no te desesperes, de primero no va a haber nada, no va a haber, como en el caso mío, que si no hay suscriptores, que si no ven los videos, eso, claro que de cierta manera mentiría yo y sería la primera mentirosa a decir, ay no, eso no me afecta a mí. Claro que te desmoraliza, pero no es cuando tú tienes la mirada puesta en qué. No es, lo importante no es que te hagas famoso, ni que tengas muchas vistas, ni que se hable de ti, ni nada, sino que lo importante es lo que nació de tu corazón para hacer el bien, para participar, para poner tu granito de arena para el mejoramiento del mundo, para la sociedad, para darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho en mi caso. Por eso que abrí estos canales, es mi manera de agradecerle a Dios lo que Él me ha dado a mí, lo que me sigue dando. Yo, como les digo, yo no estoy en ningún ministerio, yo no tengo ningún ministerio. Lo que yo estoy haciendo es individual, es de mi corazón, que yo sentí la necesidad, que ya lo tengo por años, de hacer esto que estoy haciendo, y quería esta libertad, quería esta oportunidad de poder expresarme, a decir a mi manera, a lo que Dios me dé a entender. Yo, como les digo siempre, yo no he ido a ningún curso, yo no tengo preparación de nada. Yo simplemente lo que les comparto es lo que cae en mis manos y que lo considero importante para aprender todos. La primera que aprende soy yo, y lo comparto con ustedes para que juntos aprendamos, vayámonos formándonos en las cosas de Dios. Esa es la única intención. Pero que si yo me pongo a pensar que si no ven los videos, que si no, pues a mí lo único que me siento de cierta manera, que quisiera que más gente, mi único deseo es que más gente se ayudara y aprendiera de las cosas de Dios. Pero esa es la única intención, esa es la única razón que me gustaría que se dieran a conocer estos videos, porque esa es la razón principal de este canal. No para hacerme yo famosa, ni para que me den likes, ni para que no, es para que simplemente que hubiera más audiencia, pero para aprender. Esa es la única intención, para aprender, para saber de las cosas de Él. Y que es sé que esto no es para entretenimiento, ni mucho menos, porque para aprender todo lo que es estudio a la gente nos da flojera, no queremos aprender. Pero eso depende del hambre de cada persona y de lo que tú quieras hacer con tu vida, con tu tiempo, de qué manera en qué inviertes tú tu tiempo. Entonces, eso es con la intención que hice estos canales, para aportar a este mundo antes de irme, en agradecimiento a Dios por lo que Él ha hecho en mi vida, y lo mismo que ha hecho conmigo, quiero que lo haga contigo, pero que tú vayamos aprendiendo juntos. Ni yo sé más que tú, simplemente yo comparto lo que tengo en mis manos, y lo comparto, porque para eso es. Pero esa es, y si
como yo digo, si estos canales son del Señor y si se dan a conocer o no se dan a conocer, pues así tendría que ser. Así está en los planes de Dios. Pero yo me quedo satisfecha en que yo estoy poniendo mi granito de arena para ayudar a que haya un cambio en el mundo, en las familias, que haya estas nuevas generaciones, que los jóvenes empiecen a saber de las cosas de Dios, que así como yo no lo tuve ni yo le di a los míos, estoy reparando el daño que hice yo con mis hijos, que yo no les di la instrucción de las cosas de Dios. Y yo tengo que darle cuentas a Dios cuando me llame a su presencia. Y es la manera, como les digo una y otra vez, que yo estoy aquí hasta que Dios me lo permita. Y si no se llega a más, pues son las personas que Dios tiene destinadas que miren, es llamadas para las personas que siguen mirando estos videos. Los que están ahí, los poquitos que estén ahí, son los que Dios tiene. Entonces, ¿por qué voy a yo decir cualquier otra cosa? Que yo como humano, pues sí quisiera que mucha gente supiera, pero no es lo que yo diga, es lo que Dios quiere. Y yo nada más estoy poniendo mi tiempo, lo que Él me ha dado, y compartirlo, exponerlo, ofrecérselos, darle la enseñanza a lo que Dios me da a entender, y lo hago de todo corazón, y me siento muy contenta, me siento feliz por estar compartiéndoles todas estas enseñanzas que Él ha puesto en mis manos. Así de que, pues por eso les digo, que pongan mucha atención a las enseñanzas que les estoy compartiendo aquí. Poner atención, tienen ahí el video para, es como una clase, aprender a tu tiempo, a tu hora. Lo importante es que tienes ahí el video. Y este es el testamento que les digo a mis hijos que les voy a dejar, y a ustedes también, que cuando Dios me llame, pues de perdida ojalá existan estos videos, y aquel que los tomó y que les interese, o sabrá Dios a qué tiempo nos lleguemos a enfrentar después, que a lo mejor ni siquiera esto se va a permitir hablar. Pero yo ya hice mi parte y le doy gracias a Dios hasta que Él me lo permita, de la manera en que Él me da a entender. Como yo les digo, yo no sé nada, yo no soy ninguna experta en nada, yo simplemente estoy disponible. Le dije sí a lo que tú quieras que yo haga, eso voy a hacer en agradecimiento a ti, que me lo has dado todo, y al mundo entero, a mis hermanos, a que no sufran lo que yo sufrí, que ustedes sean mejores que yo y que sean mejores con su familia, especialmente para los jóvenes, para los matrimonios, las personas que apenas van empezando a tener sus hijos, que no cometan los errores que cometí yo. Entonces lo hago con todo el amor, con todo mi respeto, esperando que lo aprovechen, que está la explicación muy larga, pero si no se les da la explicación, pues entonces ¿cómo lo vamos a entender? ¿O quién no lo va a explicar? ¿Quién tiene tiempo para estarte hablando horas y horas y explicándote como niño chiquito? Porque es la única manera que yo aprendo, como niño chiquito. Que me expliquen las cosas como niño chiquito. Así, con palitos y bolitas, que me digan. Y por eso yo los explico así, porque es la manera en que yo entiendo. Entonces, lo hago con mucho amor y espero que lo aprovechen. Ahí lo tienen para que, hasta que ustedes quieran, y lo compartan con las personas que consideren que también se van a beneficiar. Y empecemos a cada quien ayudando los unos a los otros, compartiendo los videos, las enseñanzas. Así de que eso es lo que te agradezco de antemano, que espero que lo compartas, y como te digo, ir poniendo mucha atención a todo lo que, las enseñanzas que les doy, para cuando vayan al otro canal, ahí pongamos en práctica lo que estamos aquí aprendiendo. Así de que sin más, pues nuevamente muchas gracias por mirar completito este video. Espero y que lo compartas, que ojalá, como me gustaría que alguien se atreviera
a mandarme comentarios. No entiendo por qué no me comentan. Nadie, absolutamente nada. No sé si no me explico bien o qué es la imagen que doy. No sé, pero me gustaría mucho empezar a saber de ustedes con sus comentarios. Que me digan esto sí, esto no, X, cualquier cosa que entiendes o que no entiendes o que no estoy explicando bien, no sé, cualquier cosa, pero que me gustaría que hubiera algún valiente que se atreviera a empezar a mandar comentarios. Les hago la invitación y que también se pasen a ver el nuevo canal de Todo Un Poco con Mari. Y pues sin más, me despido. Una vez más, felicidades a los padres hoy en su día. Que sean buenos padres, sigan siendo buenos padres y sean el buen ejemplo para sus hijos, para que sus hijos cuando sean padres digan, es que mi papá era así, de bueno, de respetuoso, de amoroso con mi mamá y que por eso lo quiero mucho, que fue un buen ejemplo para mí como hijo. Aquí se de que muchas felicidades y les agradezco infinitamente su tiempo valioso que han tenido al esperarse a mirar completo este video. Pues sin más me despido desde esta bellísima comunidad de Lemoore aquí en California y mi nombre es María López y me despido hasta el próximo video y no se olviden ir al otro canal de Todo Un Poco con Mari. Ahí los espero y gracias por su tiempo. Que Dios me los bendiga y lo que ya esto es el final por este día. Hasta la próxima.